Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es la detección de los círculos. Entonces, pues para eso, como siempre, vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces le decimos que un nuevo archivo de Python, digamos detección de círculos, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya lo creamos y lo que vamos a empezar haciendo es lo siguiente. Entonces los import, sí, muy bien. Entonces, pues para esto necesitamos entonces la librería CB2, ¿cierto? De OpenCV, la primera. También necesitamos la librería de NumPy. Entonces, ¿por qué NumPy? Recordémoslo porque NumPy nos ayuda un poco con el procesamiento de las matrices. Recordemos de que Python las matrices son listas de listas. Entonces, con esta librería digamos que podemos acceder un poco mejor a ellas como estamos acostumbrados en Java y todo esto. ¿Listo? Entonces, importeme NumPy como NP. ¿Listo? Así nos vamos a referir así en el código. ¿Listo? Bueno, luego de eso lo que ya recordamos, vamos a abrir la cámara. Listo, entonces ¿cómo se abre la cámara? Entonces le decimos cap, Venga, Pipe, una usted estaba captura. creando una función Skeleton. ¿Eso para qué era? Eso era una función necesaria para el trackbar. Eso era más de configuración. Ah, ya. Pero no la necesitamos, acá no la necesitamos. Sí, el scroller. Entonces, vamos a abrir la cámara, ¿sí? Eso es nuestro sensor. Entonces, ¿cómo se abre? Le damos cap, así se llama el video, por decirlo así, lo que va a grabarnos en tiempo real. Y la llamamos así, cb2.video capture. Video capture. Y acá, dentro de este paréntesis, recuerden que viene el puerto de la cámara donde está instalada para poder acceder a ella. Entonces, en este caso, de por sí los portátiles, si uno le coloca el cero, le abre la cámara que tiene instalada. Yo Y voy le a abrió con el utilizar, uno. yo voy a utilizar esta webcam, pero ya es de probar. Uno acá puede tomar las diferentes cámaras que estén pegadas en los puertos USB o por red, como lo vimos la vez pasada. Listo. Entonces yo voy a trabajar con la cámara uno, ¿sí? Que es esta webcam. La cero para mí es la propia del portátil. Listo, entonces así es como abrimos la cámara. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer un while infinito para que se ejecuten pues ahí adentro todas las funciones, ¿cierto? Ahí va a estar entonces nuestro código pues para ser procesado y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un video? Recordemos, es la sucesión de varias fotos, ¿cierto? Entonces, para procesar lo que está pasando en un video, tenemos que tomar la foto a ese instante, ¿sí o qué? A lo que está pasando precisamente en ese momento. ¿Cómo hacemos eso? Le tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que llamar a esta función cap.read, ¿sí? Este cap.read lo que hace es tomar ese momento. Ese momento hay que guardarlo en algún lugar. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar el frame, ¿sí? Eso es lo que está pasando en ese momento, es tomarle una foto al video en ese instante. Y por configuración, esta función nos devuelve otro parámetro. Recuerden que Python da la opción de devolver varios parámetros. Esta función nos devuelve otro parámetro que no le vamos a hacer caso y vamos a colocarlo así, guión bajo, coma, y colocamos la otra variable. Listo, es un parámetro que no lo necesitamos aún. Listo. Entonces es guión bajo, coma, frame, esa es la foto de ese instante. ¿La va a sacar de dónde? De lo que acabamos de abrir en la cámara y ya vamos a trabajar con ella. Listo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? Para la función que nosotros vamos a trabajar, que ya se las voy a mostrar, se llama la transformada de Hawk. La vamos a buscar propiamente en la librería. Listo. Vamos a abrir por acá.
Entonces vamos a ver esta. Entonces, lo que aquí se nos pide, esta es la función pues que vamos a utilizar para encontrar círculos. Él lo que hace es que nosotros le decimos pues unas cosas, pues unos parámetros, se los definimos y él nos devuelve al final los círculos que ha encontrado. Más o menos es esto, ¿sí? Entonces, bueno, espere que este está en, esa documentación es la que está en C++. Entonces aquí espera, estamos en la página oficial. Listo, entonces la función como tal en un principio nos dice, vea, yo le proceso esa imagen, pero usted me la tiene que dar en una escala de grises, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que convertir esa imagen que acabamos de tomar la foto en una escala de grises, ¿sí? Listo, bueno, sucede, internet, vamos a ver. Buenas tardes. Hola, ¿qué más? Bueno, no. Listo, ven. No, pero entonces la mía. Ah, listo. No, pero nada más un poquito acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la documentación de cómo se hace. Acá el ejemplo es sobre una foto, nosotros lo vamos a hacer sobre el video. Bien, entonces lo que sucede acá es que si yo busco la función, acá ya pues me va a decir como los parámetros de los que se necesitan, ¿sí? Entonces es, creo que este. Listo, entonces él dice, bueno, que acá necesita pues que la imagen, como tal unos parámetros y los radios en los que se va a encontrar la imagen. Eso ya lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, verás, dice, la imagen tiene que ser en escala de grises. Listo. Entonces vamos a empezar a preparar eso, que la imagen sea en la escala de grises. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo que hacemos es esto. En esta parte, le vamos entonces a decir que, digamos, gray image, ¿cierto? La imagen gris, ¿cierto? La vamos a convertir. Entonces, ahí vamos a meterle ¿qué? Vamos a convertir nuestra imagen original en una escala de grises. Entonces le damos cb2.cbt color, ¿sí? Haremos paréntesis, frame, coma, y le colocamos el método que necesitamos para que la convierta a una escala de grises. Entonces le damos cb2.color, guión bajo. Entonces le vamos a cambiar de ¿qué? De RGB. Recuerden que en OpenCV se trabaja en un formato, pues, o sea, solo porque les dio la gana. En vez de RGB utilizan es DGR, listo. Pero es la misma cosa. Es el orden de los vectores lo que quisieron cambiar. 2. Entonces la queremos pasar de RGB a escala de grises, entonces le colocamos gray. Listo. Y con eso estamos convirtiendo la imagen, ¿sí?, a una escala de grises con este comando. Listo. Entonces, la foto que acabamos de tomar la mete, pues la convierte en una escala de grises y la mete acá. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Listo. Entonces, al ya tener eso, lo que realizamos es lo siguiente. Vamos a aplicar ya esa función, que es la que tenemos acá en la documentación, ¿cierto? Vamos a aplicar ya la función bueno, me perdió la que estaba en Python. Bueno, entonces vamos a estar en, bueno, lástima que se hizo. Bueno, acá que se hizo esta muchacha.
Listo, acá está. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está duplicar? Está de duplicar. Así. Espere que yo quiero esta, pues para que volvamos a ver la función. Entonces, esta es la función, ¿cierto? Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a devolver los círculos que va a encontrar en la imagen. Para eso utilizamos la transformada de Hough. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar eso mismo acá en nuestro código. Esta parte de acá. Entonces, lo primero hay que enviarle ¿qué? La imagen que está en una escala, acá hay que mandarle la imagen que está en pues yo rectifico algo que acá me parece raro. Acá es es la imagen en la escala de grises. En un principio le mandamos la imagen que está en la escala de grises. Listo. Entonces le hacemos lo siguiente. Entonces, los círculos que me envíen, ¿cierto? Vamos a llamarlo los círculos. Va a ser igual a ¿qué? A cb2 punto, le colocamos Hough circles, ¿sí? Acá la función, y dentro ya de lo que pide la función tenemos que colocar ¿qué cosa? Le enviamos la imagen en la escala de grises, entonces le colocamos la gray image, ¿cierto? Luego de eso tenemos que mandarle una constante. ¿Esa constante cuál es? Es un método para que él pueda, digamos, aplicar el algoritmo. ¿Cuál es esa, como esa parte constante que siempre va a quedar así? Es así. cb2 punto Hough gradient, ¿sí? H-O-U-G-H gradient. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno. Faltan otros parámetros. Esos parámetros, vamos a ver acá en la documentación. ¿Sí? Esta parte de aquí. Listo. Estos como tal, créanme, estos de acá, estos 4 parámetros, el dp, el mindist, param1 y param2, son valores que se ajustan experimentalmente, ¿sí? Según lo que nosotros empecemos a detectar. El que les puedo hablar con certeza es del mindist. Eso es lo que hace, es lo siguiente, él dice, bueno, yo voy a encontrar unos círculos. ¿Qué tan pegados quiere que los encuentre? O sea, imagínense estos que tenemos acá. Si yo quiero, puedo tener la opción de que solo me detecte uno de esos 3 círculos, ¿sí? Si yo hago ese valor, creo que es más pequeño, si no estoy mal. Bueno, o es más grande, no recuerdo. Si yo vuelvo a ese valor más pequeño, él solo va a encontrar un círculo. Pero si yo lo vuelvo más grande, creo que es así, él va a encontrar los demás círculos. ¿Me van a entender? Son como las áreas en las que él busca. Si él detecta un círculo, entonces lo que hay, digamos, a su alrededor, entre un perímetro, por decirlo así, ya no busca más círculos ahí. ¿Me van a entender? Sino que se va al otro lado. Si ese valor lo reducimos, entonces él ya va a decir, no, pues acá encontré uno y acá enseguida puede que haya otro. Entonces él lo busca ahí seguidito. Listo, es más o menos como eso. Los otros, créanme que sí son un poco más experimentales. ¿Sí? Porque acá, sí, bueno, acá está. Acá dice, esto es lo que yo les decía, el DP, eso dice que es que... lo que yo les decía era,
la distancia mínima entre los centros de los círculos detectados, ¿sí? Si el parámetro es pequeño, entonces se van a encontrar varios círculos muy pegados, ¿sí? Pero si es más grande, pues él encuentra y se va para otro lado, ¿cierto? Este es este. Listo. Pero ¿cómo se Y van a...? Ah, no, ya vamos, sí, parámetros. sí. Estos de acá, créanme que sí son un poco, muchas veces más constantes. Como les digo, es más de experimentación, es de uno mirar como que, uy, ¿con cuál me estaba saliendo mejor? Se hace eso. Estos mismos son como tal, digamos, dice, el primer método especificado, el primer parámetro del método. En el gradiente es como para uno detectar, es unos métodos, el Kenny. El Kenny es un método para la segmentación, porque lo que vamos a hacer ahí, pues indirectamente, todavía no estamos profundizando ahí, es una segmentación. ¿De qué? De la imagen, porque esa imagen la podemos distribuir, por ejemplo, encerrar, digamos, en cada círculo. Es más o menos como eso. Y lo mismo acá, es pues otra variable que necesita ¿para qué? Para ejecutar la detección de círculos. Como les digo, eso es más experimental, es más de uno cacharrear, pero lo que sí nos importa mucho acá es esto, el radio mínimo y el radio máximo. Estamos hablando en píxeles. Entonces, según sea, digamos, nuestro ambiente que vamos a diseñar, puede que el semáforo sea así de ese tamaño, puede que no, ¿cierto? Entonces, puede que se detecten otras bolitas, ¿sí? Pero lo que hacemos es decirle, no, vean, las que tienen un radio entre, qué sé yo, 100 píxeles y 300 píxeles son las que me importan. Porque si es de otro tamaño es porque no es un semáforo, ¿sí? Sino que, qué sé yo, es un aviso publicitario, por ejemplo, ¿cierto? Pues es como algo así, pues eso lo podemos ajustar. Entonces, los dos parámetros que nos importan de la función son estos dos, ¿sí? Que es el radio mínimo que va a tener el círculo que va a detectar y el radio máximo. Es más o menos eso, listo. Y estamos hablando en píxeles. Vale, entonces ahorita sí, sigamos con lo que veníamos. Entonces, después de eso, de lo que acabamos de decir, ya colocamos el método, que es el gradiente de Howe, y luego de eso viene el DP. Entonces, los valores que vamos a colocar a continuación, como les digo, van a ser muy experimentales. Listo. Yo voy a poner 2, después voy a poner, qué sé yo, este es el valor que yo les decía que tan cerca a los círculos. Lo voy a poner más o menos en 100, ¿sí? Como una distancia de 100 píxeles en un principio. Después lo cambiamos. Entonces digamos de que va a ser 100. Listo. Esa es la distancia que va a haber entre los círculos, lo que yo les digo. Listo. Bien, luego de eso viene lo siguiente. Voy a dar un enter acá, no he cerrado todavía el paréntesis, sino que es más por el orden, listo. Voy a colocar exactamente así, el param 1, como si fuera a decir parámetro. Voy a colocar de valor experimental 50. Después voy a colocar el param 2, que por experimentación voy a colocarle 30. Y por último voy a colocar el mínimo radio, o sea, el mínimo radius es igual, digamos, de que yo voy a detectar círculos que estén entre 100 y el máximo radius va a ser entre 300. Entonces, como les digo, eso es muy experimental, es de mirar dónde cuadra, según las necesidades que nosotros necesitemos. Ahí ya empieza a influir la distancia, ya saben en que la cámara, si está más lejos el radio va a ser más pequeño, si está más cerca el radio va a ser más grande, bueno, tantas cosas, ¿sí? Es más de ya empezarlo a ajustar, pero en un principio lo vamos a dejar así, ¿listo? Bien, ya cuando tenemos eso, tenemos que aplicarle esta función y es más como para, les digo yo, es más como un redondeo, ¿sí? De lo que está haciendo la matriz ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Vamos a colocarle esto. Entonces, los círculos es igual a qué? Vamos a utilizar a NumPy para que nos haga acá este procedimiento. Es un redondeo, según lo que pude leer, de los valores que ha encontrado ahí.
¿Qué es lo que entiendo yo? Lo siguiente, más o menos de esto. Y me disculpo si de pronto no es eso y les estoy hablando mentiras. ¿Qué sucede? Un círculo en una matriz, ¿cómo se representa? Pues, hombre, más o menos, imagínense que estos son meros píxeles, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando encuentra esto, por ejemplo, si ustedes ven, esto no es un círculo completo. Perdón, completo no, sino no es simétrico. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Es como suavizar un poquito estos bordes, como decir, no, el círculo más o menos es algo así. ¿Van a entender? En la imagen, los píxeles. Entonces lo que hace es como poder como ajustarlo un poquito más para que se parezca a un círculo. Es más o menos como eso lo que yo entiendo de ese redondeo. ¿Sí? Es más o menos esa parte. Como les digo, si me equivoco, les pido disculpas. ¿Listo? Bien, ahora ya tenemos esta parte ahí. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ya teniendo eso, ya podemos recorrer los círculos que detectó. Entonces, ¿qué pasa? Esa función, cuando la llamamos, devolvió ¿qué? Un arreglo. Y ese arreglo por dentro trae información de ¿qué? De los círculos que ha encontrado. Entonces, en este caso, en una posición del arreglo encontró ¿qué? El radio. En otra posición encontró el punto X y el punto Y del centro. ¿Sí? Y así por todos los círculos que haya detectado. ¿Sí? Es más o menos eso lo que acaba de devolver esta función. ¿Listo? Y además de eso traerá otra información que es ya pues como las aristas y todo eso. ¿Sí? Es más o menos como eso, lo que yo entiendo. Les digo si me equivoco, me disculpan. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De todos estos círculos que él detectó, voy a dibujarlos en la pantalla. A ver qué fue lo que eso detectó. ¿Listo? Para eso pues tengo que recorrerlo y vamos a utilizar ¿qué? Un for. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Le hacemos esto. Entonces le decimos for y in ¿qué? En los círculos que va a ir desde donde? Desde 0 hasta donde se acabe. Esa es la notación pues como hace Python, que dice desde 0 hasta donde se acabe, por decirlo así. Pues esto es porque se me ocurrió, o si no también uno puede hacer ¿el qué? El length, bueno, lo que ustedes quieran. Listo, pues es para decir que me recorras ese vector. Eso es una forma como tal. Como les digo, pueden haber sacado la longitud, o bueno, etc. Listo. Es para ver pues como otras notaciones que tiene el lenguaje. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a sacar el centro en X y el centro en Y. Cambiémosle, perdón, esta variable por círculo. Círculo actual. Listo. Entonces, voy a sacar el centro en X. ¿De quién? Del círculo actual. Y esa información viene en la primera posición. ¿Sí? Viene entonces la X. Listo. Ahora voy a sacar el centro en Y. El centro en Y viene en la posición 1. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hacer entonces algo sencillito, que es lo siguiente. Con eso ya tenemos entonces el centro en X y el centro en Y. Vamos a dibujarlo entonces en la pantalla. ¿Listo? Vamos a dibujar en pantalla qué es lo que... ¿Dónde fue que lo detectó el círculo? ¿Listo? ¿Hasta el momento alguna pregunta? El radio. Ya ahorita lo sacamos. Bueno, saquémoslo pues ya. Radio. Entonces radio es igual a ¿qué? Al círculo actual en la posición 2. Ese es el radio. Listo. No me equivoqué. Entonces viene X, Y y por último trae el radio. Y trae además de eso otra información que pues, en este caso
creo que trae el área, si no estoy mal, ahí sí me perdonan, si no me recuerdo bien, pero me parece que también la trae. Pero con esas cosas nos basta, con el punto X, el punto Y y el radio ya podemos, digamos, detectar dónde está y podemos hasta medir el área, ¿cierto? Con el radio. Bien, entonces ya tenemos el radio. Ahorita lo que vamos a colocar es entonces vamos a dibujar ya el círculo. Entonces para dibujar acá le decimos cb2 punto, dibújeme un círculo, o sea, circle, punto circle, y le decimos lo siguiente. Él me va a preguntar que en qué lienzo, en qué matriz lo dibujo, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a dibujar? ¿En la original o en la máscara? Porque ahí nos implica algo. Pues se pueden las dos, sí, no hay problema. Pero digamos de que la vamos a imprimir en la imagen original. ¿Cuál es la imagen original? Es el frame, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué sucede? Para eso lo que vamos a hacer es esto. Un momentito. ¿Sí? Para eso voy a crearme otra variable que se llame, voy a llamarla que salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas veces, pues eso se los comento de mi experiencia, ustedes dirán, pues venga, ya tenemos el frame, ¿cierto? Ya le tomamos la foto, trabajemos sobre eso. Pero algunas veces, al hacer esa conversión, algunas veces se daña esa imagen, ¿sí? Eso yo todavía pues no lo he podido lograr como entender, pero por experiencia, la idea es sacarle una copia a esa imagen, ¿sí? Por experiencia. Podemos mirar si de pronto este es un caso excepcional, pero por experiencia es mejor sacarle copia a la imagen que acabamos de tomar. ¿Listo? Porque en las conversiones, algunas veces, no sé qué es lo que pasa, algo se mueve y se daña. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Voy a decir, vea, la imagen output es una copia ¿de quién? Le vamos a decir que es una copia de frame, frame.copy. ¿Listo? Output es igual a frame.copy. Para sacar la copia ya saben el porqué. ¿Listo? Coloquémosla acá. Es más por seguridad. Por seguridad tomamos una copia de la original. ¿Listo? Bien, entonces ahora lo que realizamos, donde veníamos, perdón, era en dibujar el círculo que habíamos detectado, ¿cierto? En lo siguiente, hay que empezar a decirle los datos. Entonces, lo primero es, ¿en qué ventana voy a dibujar ese círculo? En este caso va a ser en la output. ¿Listo? La que le acabamos de sacar la copia. ¿Listo? Ahora, abro paréntesis. Y me pide ¿qué? Me pide el centro, los centros, en X y en Y. Entonces, ¿qué coloco? Centro X, coma, dentro del paréntesis. Después, centro Y. O sea, acá viene una coordenada o que está dentro del paréntesis. Listo, mucho cuidado. Entonces, el punto central del círculo. ¿Listo? Luego de eso, lo que hacemos es colocarle el qué, coma, por fuera ya de esos paréntesis le colocamos el radio. ¿Listo? Y después, ya tenemos el radio, ahora lo que hacemos es colocarle un color. El color como lo va a pintar en esa pantalla. Entonces, no sé, vamos a colocarle que aparezca de color, no sé, verde. Listo, entonces le coloco 0, 255, porque recuerden que acá eso es BGR. Listo, entonces 0, 255, totalmente verde, y 0, para que quede verdecito. Listo, entonces acá veníamos en 0, 255, 0.
Y por último, este parámetro es como el ancho de la línea, el grosor. ¿Listo? Entonces le voy a colocar que el grosor de esa línea que va a dibujar el círculo va a ser de 2 puntos. ¿Listo? Bien, ya con eso lo único que falta es mostrar las imágenes. Entonces, pues mostrar lo que estamos captando. Entonces, para eso, como ya lo conocemos, vamos a colocarle cb2.imshow. ¿Listo? Y colocamos que el nombre de la pantallita como va a aparecer, voy a colocarle, no sé, video. Y voy a decirle qué matriz, o sea, qué imagen voy a imprimir en esa ventana. En este caso, ¿cuál va a ser? La output. ¿Sí o qué? Imprimimos la output. Listo. El ancho de la línea, ese es que line type, ¿qué es? ¿Cuál? Este último parámetro. El ancho de la línea. Este. Después de ahí, ese es que el thickness. ¿Thickness es qué? No, así con este, pues así es como lo utilizo yo. Pero no sé, habría que mirar los la documentación. parámetros, el thickness, estoy ubicando ese 2, luego sigue el line type y el shift. No sé, habría que mirarlo bien, pero no estoy seguro. No sé, ahí, pues habría que mirar la documentación. Bien, pero no estoy muy seguro. Listo, entonces, ahorita sí, mostramos la imagen, ¿cierto? Donde queremos, que es en este caso en la output. Y por último, ya, vamos a colocar los comandos pues que son como estándar que yo les decía, que ya entonces para que pare la captura cuando, pues para que pare el programa cuando le damos escape, para cerrar entonces la cámara cuando termine. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es lo que queremos? Que cuando presionen escape se salga de la pantalla. Entonces, ¿qué le decimos? Esto, K es igual, y termina el programa también, ¿listo? Entonces, K es igual a cb2.whitecake, ¿cierto? Whitecake. Y le colocamos acá este comandito así, que es 30 ampersand, perdón, le demos 0xff. Y después por último preguntamos, eso es para preguntar pues que si le dieron escape. Entonces, si K es igual a 27, si es igual a escape, entonces pues pare ese while que estamos haciendo pues de forma general, ¿sí? Pero espere que, perdón muchachos, estas lineecitas son por fuera del for, listo, ojo, cuidado con lo que voy a hacer, listo. Voy a sacar esas líneas del for, eso es por fuera, listo. Break. Y por último, por fuera ya de todo, tenemos que cerrar ese cap, o sea, cerrar la cámara, pues casi que apagarla. Le damos release. Y por último, le damos cb2.destroy all windows. Y con eso lo que hicimos fue cerrar todas las ventanas que estuvieran abiertas. Listo. Entonces el programa, cuando le demos escape, él mismo va a parar de hacer todo lo que estaba haciendo y destruye las ventanas. Listo. Bien. Si lo hemos copiado bien, pues debe funcionar. Entonces yo creo que ya es hora de darle candela. Como les digo, hay parámetros que hay que ajustar. Es de experimentación. Listo. Acá dice que en la línea 17 hay algo. Muestra a ver qué pasó. ¿Qué dice? NumPy no es el unit, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ah, ya, qué pena. No es unit, sino es UINT. UINT16. ¿Listo? UINT16. Otra vez. Listo. Entonces, ahí empezó a abrir el círculo, ¿cierto? Ahora subamos esta pantalla. Entonces, si ustedes ven, ahí está detectando muchos círculos. ¿Cuál es una constante ahí? Que los círculos están muy grandes. ¿Qué tenemos que modificar entonces? Los radios, ¿sí o qué?
Otra cosa, ¿se acuerdan que yo les decía que hay una variable que nos ayuda a detectar que si están muy cerca o muy lejos? Entonces, ¿eso es lo que hay que hacer? Hay que variarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar, digamos, a muñequear, por decirlo así, de razón. Ya paró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decía que en la documentación que si este valor es más pequeño, ¿cierto? Van a salir muchos aledaños, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentarlo. Entonces, lo voy a poner, por ejemplo, no sé, en 400. ¿Listo? Y esto está como muy grande. Entonces, voy a reducirlo a que encuentre círculos entre 50 píxeles y entre 100. ¿Listo? A ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Vamos a ver otra vez run y ya ven que, vean lo que acaba de pasar. Ya encontramos menos círculos, ¿cierto? Ya lo encontramos más pequeños, pero todavía falta. ¿Listo? Entonces es un poco más de ajustarlo. Voy a acercar un poco la cámara. Bueno, ahí eso cuando se queda en una sola imagen, pues de un solo color, coloca problemas. Entonces vamos a ver. Pasó. Entonces aquí, ¿sí ven muchachos lo que está pasando ahí? Ya está detectando el verde. ¿Sí ven? Véanlo ahí de verde. Coloquemos un color que sea, no sé, llamativo. ¿Sí lo ven que ahí lo está detectando? Y la cercanía verás que está en un buen punto. ¿Sí? Por ejemplo, ve ahí cómo lo detecta. Ahí lo está detectando muy bien. Vamos a colocar la línea un poco más gruesa para que sea más legible. Entonces acá coloquémosla, no sé, por el lado de 10 y coloquémoslo en un color diferente. 255 así, bueno, no sé, yo creo que es una azul aguamarina o algo así, no sé, es un color raro. Listo, ahí está, es un color amarillo. La cercanía sí está muy corta. Listo, pues es que lo que yo les decía, la cercanía, eso ya es de ajustar un poco más, ¿cierto? Pero ahí ya, por ejemplo, listo, ya estamos detectando ahí el semaforito. ¿Sí? Más o menos como eso. Listo. Entonces, como les digo, ya es un poco más de jugar con esos parámetros para ver si queremos detectar los 3 círculos o en este caso qué luz es la que está prendida, que es lo que luego pues ya como tal analizaríamos, ¿cierto? Bien. Entonces allá quedó. Y quedó muy bien, pues quedó en este momento que ajustado ahí. Ahí está trabajando la cercanía, pillo. Yo creo que si reducimos un poquito lo de la cercanía, puede detectar los 3 al tiempo, ¿cierto? Entonces, no sé, Vale, como yo le puse. pongámosle 300 o qué. ¿A usted ya les funcionó? Por si acaso podemos hacer la prueba con estas imágenes. Ahí casi las tomo. Bueno, ahí está tomando los 3 círculos. ¿Sí? Listo. Y bueno, más o menos como eso es lo que hoy quería que trabajáramos. ¿Ya les dio? ¿Sí? ¿No? Listo. Entonces ya se los pongo. Bueno, por ahí entonces ya vemos de que como tal se está funcionando. Como les digo, es más luego de hacer los ajustes para según lo que nosotros necesitemos.